Hola, ¿qué tal? Bueno, mirad, después de este paréntesis que hemos tenido del fin de semana, que no he mandado vídeo y tal, que tenéis que contestar la encuesta y, en fin, hacer alguna cosilla, vamos a seguir con el tema de la proporcionalidad. Acordaos que lo que os dije, que el tema no lo vamos a ver como en el libro, sino que yo he establecido mis propios puntos. Y dentro de ese, el último que vamos a ver es este que corresponde a la segunda cosa que os dije de la aplicación de la proporcionalidad directa. La primera era, acordaos, los porcentajes, y la segunda va a ser un poco más geométrica, que es relativa a las figuras semejantes, y dentro de las figuras semejantes la escala. Bien, ¿qué son dos figuras semejantes? Dos figuras semejantes son dos figuras como esta. Es decir, son dos figuras que son exactamente iguales, son idénticas en proporciones, en ángulos, en todo. Lo único que se diferencian es en el tamaño. ¿De acuerdo? Dos figuras son semejantes cuando son idénticas, pero con distinto tamaño. Y eso es lo que vamos a poner ahora. Figuras semejantes. Idénticas, pero de distinto tamaño. ¿Vale? Por ejemplo, pues estas dos que yo tengo aquí. ¿Vale? ¿Por qué se caracterizan las figuras semejantes? Pues por dos cosas principalmente. La primera de ellas, mantienen los ángulos. Es decir, los ángulos son iguales. Este ángulo es el mismo que este ángulo es el mismo que este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo es el mismo que y este ángulo es el mismo que este. ¿Vale? Entonces, mantienen los ángulos. Eso es lo primero. Mantienen los ángulos, tienen los mismos ángulos. Y en segundo lugar, los lados son proporcionales. Los lados son proporcionales. Los lados, si os dais cuenta, este lado sería el mismo que este sería, no el mismo, quiero decir el correspondiente, ¿vale? Este sería el mismo que este sería el mismo que este el mismo que este, etcétera, etcétera. Entonces, si los lados de arriba yo los voy a nombrar, por ejemplo, A, B, C, D y E, los lados de abajo los voy a nombrar con las mismas letras, pero con una comita arriba que se lee prima. Es decir, esto sería A', este sería B', este sería C', este sería D' y este sería E'. A esas parejas de lados, al A y a la prima, al B, B', etc., se le llama lados homólogos. Ahora lo escribiré aquí. Lados homólogos. Entonces, ¿cuál es la segunda propiedad que mantiene las figuras semejantes? Que los lados homólogos son proporcionales. Homólogos. Lados homólogos son proporcionales. A esa proporción se le llama razón de semejanza. Es decir, ¿qué es la razón de semejanza entre dos figuras semejantes? La razón de semejanza es la proporción que hay entre cualquier pareja de lados, me da igual la que cojáis, ¿vale? Es decir, si yo divido A' entre A, me va a dar igual que si divido B' entre B. Y exactamente igual con todos los demás lados homólogos. Lo mismo que si divido esto, lo mismo que si divido esto y lo mismo que si divido esto. ¿Vale? Bueno, pues a todas esas proporciones que son las mismas, a todas esas proporciones se le llama razón de semejanza. Es decir, esto sería un número K, pues esta K es la razón de semejanza. Por ejemplo, si yo cojo el lado A', que es el doble que el A, y todo lo demás son el doble, pues entonces la razón de semejanza sería 2. Si el lado A' es 1,5 veces el lado A, entonces la razón de semejanza sería 1,5. Si el lado A' fuera la mitad que el lado A, es decir, si yo lo hubiera hecho más pequeño, entonces la razón de semejanza sería 1/2, ¿vale? 0,5, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto se le llama
razón de semejanza, a esa proporción de ahí. Bien, por ejemplo, os pregunto, este rectángulo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, este rectángulo que aquí mide 9 y aquí mide 6. Y este otro rectángulo que aquí mide 12 y aquí mide 8. Pregunto, ¿son semejantes? La pregunta es, ¿son semejantes? ¿Son semejantes? Pues ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver si efectivamente cumplen las dos condiciones, es decir, de mantener los ángulos, que evidentemente sí, que son rectángulos, y ver si los lados homólogos son proporcionales. Es decir, 8 entre 6 es lo mismo que 12 entre 9. ¿Es cierto? Pues mira, a ver, 8 por 9, 72, 6 por 12, 72. Por lo tanto, sí son semejantes. ¿Cuál sería la razón de semejanza? ¿Cuál sería la razón de semejanza? La razón de semejanza es dividir, en este caso, el 8 entre el 6, por ejemplo. Pues la razón de semejanza sería 8 entre 6, es decir, 4 tercios. La razón de semejanza sería 4 tercios. Si os dais cuenta, es la misma proporción que hay entre 8 y 6 que la que hay entre 12 y 9. ¿Vale? Estos serían figuras semejantes. Dentro de las figuras semejantes hay un caso particular. Que son las escalas. ¿Qué son las escalas? Pues las escalas son figuras semejantes, solamente que en vez de ser pues, un triángulo, un cuadrado, una figura geométrica, la que sea, en vez de ser eso, son planos de casa o mapas de un terreno o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es una escala? Una escala es la razón de semejanza que hay entre la realidad y el plano, o entre la realidad y el mapa, ¿vale? Eso es una escala, es la razón de semejanza entre la realidad y un plano o mapa. La escala es la razón de semejanza, es justamente eso. ¿Qué significa eso? Porque, por ejemplo, ¿qué va a significar que la escala sea 1,50? Por ejemplo. ¿Qué significa escala 1,50? Pues significa que la proporción que hay entre el mapa y la realidad es 1 partido 50. Eso significa que el mapa partido la realidad es 1 partido 50. ¿Vale? Este tipo de problemas, este tipo de situaciones, acordaos que seguramente lo habréis hecho en geografía, probablemente, tal, o incluso en dibujo, no lo sé, en plástica. Este tipo de problemas es muy fácil con una regla de 3. Con una regla de 3 es muy fácil. Aquí pongo los datos del mapa y aquí pongo los datos de la realidad. ¿Vale? Entonces yo sé que una unidad del mapa, 1 centímetro, 1 metro, lo que sea, corresponde a 50 de la realidad. Y ahora ya, pues el dato que tenga aquí, esta distancia en el mapa, corresponderá a esta distancia en la realidad. ¿Vale? Esto se resuelve con una regla de 3 tan sencilla como esta. Pero que sepáis que las escalas no son ni más ni menos que la razón de semejanza. Cuando ahí me dicen que la escala es 1,50 o 1,500.000, 1,50 sería más bien para una casa, 1,500.000 sería para un mapa de carretera, por ejemplo, ¿no? Donde 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros. 50.000 centímetros sería 5 kilómetros, ¿vale? Pues 1 centímetro equivale a 5 kilómetros, eso sería un mapa. Ahora, 1,50 sería que 1 centímetro supone 50 centímetros de la realidad. 1 centímetro sería medio metro. Eso podría ser el plano de una casa.
En fin, no tanto, pero vamos. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que la escala no es ni más ni menos que una razón de semejanza. La proporción que hay siempre entre un lado, una longitud de la realidad y una longitud del mapa, o al contrario, como queráis, pero siempre la proporción en el mismo sentido. ¿Vale? Bien, ahora en el siguiente vídeo voy a hablar de qué es lo que pasa con las figuras semejantes con su perímetro, su área y su volumen. Si una figura es el doble de grande que otra, las longitudes, si son el doble de grande, la superficie será el doble y el volumen será el doble. En el siguiente vídeo os lo contesto. Hasta ahora.